Muy bien, continuamos, por favor. Gracias por volver a ingresar. A ver, ahora sí. Muy bien. Entonces, a ver, ¿alguien tiene alguna duda, alguna consulta al respecto de lo que estábamos hablando? ¿Todo está bien? Sí, José, te escucho atentamente, por favor. Gracias por preguntar. Sí, Líquida, estoy investigando un poco y usted nos dijo hace un momento que la amplitud y el volumen son aspectos completamente diferentes. Sin embargo, algo que me llamó la atención es que tanto ambos fenómenos físicos se miden en decibelios justamente y justamente se refieren al volumen como la presión sonora a la que se somete la onda dependiendo del medio físico Ujú. y que justamente eso se mide en decibelios y la amplitud al momento de investigar también contempla este fenómeno que es de la presión sonora. Ya. Así que no sé si podemos interpretarlo como elementos que se interrelacionan o son completamente separados. Eso es un poco confuso. No, cómo no, y gracias por preguntar. Genial. A ver, les voy a poner con un ejemplo, ¿ya? El sonido, por ejemplo, un sonido fuerte. Ya, las turbinas de un avión, ¿ya? Ese sonido, originalmente, desde que surge, desde que se conforma ese sonido, pues obviamente va a tener una determinada amplitud, va a tener una determinada fuerza, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros escuchamos ese sonido de las turbinas de un avión que es fuerte, en un radioreceptor como tal, en un celular, en un lugar donde podamos reproducir aquello, y reducimos el sonido es decir, bajamos el volumen a la más mínima expresión, ¿sí? Ese sonido va a quedar corto, ese sonido va a quedar, obviamente, con las características sonoras muy disminuidas respecto a un sonido original. Entonces, si bien lo que nos dice José tiene toda la razón, porque cuando yo subo el volumen a un sonido que también originalmente va a ser muy bajito, voy a elevar, voy a hacer entrar en juego a lo que es mi umbral de audibilidad y mi umbral de dolor. ¿Por qué? Producto del sonido, del volumen en este caso, producto del volumen como tal, voy a hacer entrar en juego. Y obviamente va a generar algún tipo de efecto similar o igual al que tenemos con el sonido con el que nos encontramos día a día. Entonces, igual lo vamos a medir en decibeles, sin duda, igual se va a poder medir en decibeles, igual va a tener una determinada vibración, una frecuencia, mejor dicho, que va a generar vibración de la misma manera. Igual va a estar oscilando entre los 20 Hertz y los 20.000 kilohertz, en torno a la posibilidad de nuestros oídos, de la misma manera, ¿ya? Pero hay simplemente esa diferencia que les decía en torno a las características del sonido desde su origen, desde que se conforman como tal. Ya cuando nosotros a un sonido lo grabamos, lo interpretamos, ahí está esto que les daba en las diapositivas, ¿no? Para su estudio, el hecho de que el sonido cuando se lo graba, cuando se lo guarda como un archivo más, va a tener otra característica y va a cobrar otra dimensión. Y lo mismo sucede cuando escuchamos un sonido a través de la radio como tal. El sonido va a cobrar otra dinámica, va a tener otra significación. Sí, podemos escuchar un sonido tan simple y sencillo como lo que es un avión, una turbina de un avión, perros ladrando como tal, bastante intenso, fuerte, o un gato maullando, pero lo vamos a escuchar bajo esa característica de un sonido que va a tener la mediación radiofónica como tal. Y la mediación radiofónica, sin duda, va a tener que ver con elementos que deberían ser gratos, que se escuchen adecuadamente y que puedan entenderse de la manera más sencilla y más clara a los oídos de los receptores a quienes nos vamos a dirigir. No sé si pude un poquito explicar o todavía está ciertamente confuso. José, te agradezco primero por la pregunta realizada, por el aporte, más que pregunta.
Sí, sí, de alguna manera sí está un poco más claro, pero también surge ahora la pregunta es, usted dijo que nuestro umbral de audibilidad está medido por menos de 20 hertz, pero también en decibeles, ¿cuánto sería el mínimo en nuestro umbral de audibilidad y, digamos, el umbral del dolor? Porque me imagino que si el volumen se mide en decibeles, debe también cumplir una regla parecida. No, es lo mismo lo que te decía. Pues igual va a cumplir, va a adecuarse a lo que son los decibeles, en este caso por la fuerza, por la intensidad como tal. Entonces está dentro del margen del umbral de audibilidad, que es de 60. Ustedes en algún momento van a ver en algún lugar donde se realizan fiestas y demás. Hace tiempo había una ordenanza municipal, no sé, la verdad, no estoy seguro si es que se mantiene, eh, donde exigía a los propietarios de los lugares donde habían fiestas y demás, a que se ponga un aviso donde dice que si usted se expone a más de la cantidad de decibeles, puede generar daños en su organismo, ¿ya? Entonces, evidentemente, el tema de los volúmenes, las fuerzas de la música, por así decirlo, se van a manifestar también en ese umbral de audibilidad, que puede ser, o que es de 60 más o menos, y enseguida les digo por qué más o menos, y el umbral de audibilidad y el umbral de dolor de 120 decibeles, más o menos. ¿Por qué? Ya por una cuestión genética, por una cuestión de preparación o delicadeza del oído, va a haber seguramente personas que van a poder, pues quizá, tener un umbral de audibilidad de 59, 58, por así decirlo, decibeles. Es menos, ¿no? Menos va a poder captar más. O alguna persona que justamente por un tema genético, por un tema de preparación, por un tema de que, por así decirlo, el oído se ha ido curtiendo de alguna manera, va a poder aguantar un poquito más que los 120 decibeles, quizás 122, 123, algo por el estilo. Pero básicamente está en esa relación de los 60 como lo mínimo y lo máximo que es 120 decibeles. José, no sé si vamos bien o te sigo Sí, preguntando. no, no, está bien, Lick, ya voy a entender, gracias. No, con gusto, más bien a ti las gracias por preguntar, José, te agradezco mucho de verdad y lo valoro bastante. Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra duda, alguna otra consulta? Muy bien, cuando veíamos el tema de la ionosfera, yo les pedía que realicen, ¿no?, la investigación como tal. Ah, hago una comparación. Prometo llevar mis ejemplitos bien caseritos para la siguiente sesión presencial, ¿ya? Pero a ver, cuando hablamos de la ionosfera, vamos a hablar de capas, son capas que se producen gracias a la radiación solar, ¿sí? Van a ser capas invisibles que si tú estás cerca de una ventana y ves hacia el techo, y ves hacia afuera, hacia el espacio como tal, producto de la radiación solar vamos a encontrar capas que se van juntando, que van a generar de que una onda, obviamente ya producto de la mediación tecnológica, es decir, una frecuencia de AM, una frecuencia de FM o algún otro tipo de frecuencia que salga incluso de los límites normales, pueda ir más o menos lejos. Y ahí se juega también el tema de la fuerza, la amplitud y la frecuencia que pueda generar aquello. Por ejemplo, ustedes conocerán, y quiero que me entiendan el ejemplito, que voy a tratar de hacerlo bastante artesanal para que, para que me entiendan, ¿ya? Um, estas pelotitas que tú has debido ver, ¿no? Has debido conocer, has debido jugar, que rebotan bastante, ¿verdad? Que se llaman las poligomas, ¿verdad? Poligomas, no sé. Te ubicas de estas pelotitas, ¿verdad? Que rebotan bastante. Yo hago la comparación a cómo se desplaza, cómo rebota estas pelotitas en función de la onda sonora y en función de la fuerza que uno imprime para que rebote más o simplemente rebote acorde a un efecto de gravedad en este caso que pueda tener, ¿ya? Notarás entonces que rebota, ¿verdad? Pero si yo
esto imprimo a esta pelota, quiero que hagas la comparación con la onda, ¿ya? Le imprimes fuerza, ¿va a rebotar más o va a rebotar menos? ¿O va a rebotar igual? Rebota más. Va a rebotar más, gracias Mateo, porque le has metido más fuerza, ¿verdad? Va a rebotar más, como tal. Si yo dejo caer, va a rebotar un poquito, listo. Pero si miren, reboto, le pongo más fuerza, va a rebotar. Ahí quiero que compares al tema de la fuerza, de la amplitud que va a tener una determinada onda, ¿ya? Y y la unión con estas capas ionizadas que vamos a tener. Este es el ejemplo exacto y preciso. Vamos a lanzar, vamos a mandar una señal, ¿sí? Y si la fuerza de esa señal, ¿sí? No es demasiado intensa, no tiene tanta amplitud, ¿qué va a suceder? Va a rebotar. Y al momento de que rebote, se choque con esa capa y rebota, va a generar también una especie de frecuencia. ¿Dónde? La onda va a ir viajando. Entonces, ¿qué pasa? Le quita fuerza, ¿verdad? Le va a quitar fuerza. Si tú quieres que esto rebote, yo voy a hacer que rebote lo más lejos que pueda. Y yo voy a tener un techo que está aquí a un metro y más de mi cabeza, que va a chocar ahí. Y al chocar, ¿qué va a hacer? Me va a quitar la fuerza y va a ocasionar que rebote. Va a caer a la parte que es la tierra misma, y si tiene algo de fuerza, va a seguir rebotando. Si tiene mucha fuerza, quizá le alcance para volver a ir al techo. ¿Se dan cuenta? A eso hago la relación en torno a lo que es una frecuencia, lo que va a generar la fuerza y la frecuencia. Por lo tanto, cuando hablamos de una capa ionizada, hablamos de distintos tipos de capas que van a poder ser rotas. La onda sonora, ¿sí? Si la onda tecnificada es muy fuerte, a una de las capas va a romper sus barreras y va a pasar, va a traspasar. Llegará a otro punto donde se encontrará con otra capa que va, si es que aún tiene fuerza, va a generar que rebote o va a generar la ruptura de la misma, ¿sí? Entonces, acá es donde tú vas a ver, esta es la característica, ¿sí? Entonces yo voy a tener capas que en la medida de que tengamos mayor radiación solar, se van a acomodar con mayor precisión, ¿ya? Y van a generar eso, van a generar un efecto de rebote. Entonces, una onda que tenga bastante amplitud, bastante fuerza, pues justamente va a ser esa figura geométrica, ese giro como tal, y va a llegar a más espacio y a más lugar, ¿ya? Recuerden que en este caso, si hablamos del ejemplo de la amplitud modulada y de la frecuencia modulada, la amplitud modulada no tiene mucho peso. ¿A qué me refiero? No tiene en su mochila llevar una, ¿qué se llama esto? El tema de la calidad del sonido, ¿sí? No tiene. Entonces no tiene mucho peso, a eso me refiero. En cambio, la frecuencia modulada sí, ¿no? Tiene que llevar bastante información en torno a la calidad de los sonidos. Entonces tiene que ver con eso y cómo se va distribuyendo las ondas a lo largo de del espacio como tal que nosotros tenemos, ¿sí? Esto simplemente para aclarar, para revisar algunos detallitos que tú ya los has visto en función del trabajo que tú has analizado, ¿sí? ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Algo que no se entienda? Muy bien. Vamos. Entonces, algunos otros conceptos que entre hoy y mañana, perdón, y el miércoles, vamos a terminar de aclarar, ¿sí? Cuando hablamos de acústica, son conceptos que te repito, te voy a preguntar, así que por favor presta atención. Cuando hablamos de acústica, va a ser justamente ya el tipo de estudio, las características que se va a tener en función de cómo las ondas sonoras se van a propagar. Y acá me cabe el espacio para explicar cuando nosotros, no,
Aquí está. Permíteme. Cuando alguna vez habrás visto, si tenemos un recipiente, o seguramente hemos ido a un lugar donde hay un charco, un río, un lago, no sé, y nosotros botamos, ¿sí? Está todo tranquilito y botamos una piedra, va a generar un movimiento y eso vamos a denominar justamente la onda, ¿sí? Entonces hay un punto de fuerza que después va a ir reproduciéndose y esto se denomina justamente una onda expansiva, que según la fuerza va a ir reproduciéndose, ¿ya? Si tiene más fuerza justamente va a ocasionar una expansión mayor de la onda. Y acá, por ejemplo, hay otro detallito que va junto, por ejemplo, cuando hay una explosión, ¿ya? Cuando hay una explosión, al margen del daño que genera obviamente la cuestión del arma como tal, aparte de eso, va a haber otro tipo de daños que se va a manifestar justamente producto de la propagación de una onda sonora, que va a implicar a que se rompan los vidrios, a que se rompan algunas otras cosas, o que se cambie de posición producto de la fuerza que genera. A eso se refiere como tal. Ahora, esto va a cambiar y va a modificarse según el medio en el cual se va a dirigir determinada onda sonora. Ya lo veíamos hace rato, ¿no? El tema de que si es el aire mismo, un elemento líquido o sólido, gaseoso, ¿sí? Entonces, acá podemos deducir que la onda, ¿sí? Y este estudio de la acústica se va a poder diferenciar en torno a dos aspectos, ¿no? El aspecto o el punto de vista físico que tiene que ver de que la onda tiene fuerza, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a generar una vibración, va a generar movimiento como tal, ¿ya? Entonces esto se va a ir extendiendo a través de un medio como tal elástico que podría ser el aire mismo. El aire va a facilitar de que nosotros podamos hablar y que esto se escuche. Ahora tener mi house, que haya, eso va a generar aquello. Ese es el punto de vista físico de cómo vemos acústicamente a la onda sonora, ¿sí? O al sonido. Físicamente genera vibración, ¿sí? Porque tiene fuerza. Pero va a haber otro punto de vista que es aquel que también nosotros vamos a tener, que es el punto de vista psicológico. El punto de vista psicológico tiene que ver con la forma y las características de cómo voy a mostrar determinado sonido y que el resto de las personas puedan entender. Si nosotros escuchamos que un perro está ladrando, a ver, ponte en la historia, o sea, ponte que estamos escuchando una historia como tal o estamos escuchando un dato, incluso una noticia a través solamente de nuestros oídos, vale decir, a través de la radio, ¿ya? O a través de un audio, para que no diga solo radio, solo radio. A través de un audio escuchas algo. Evidentemente, producto de tu experiencia, ¿te acuerdas que al inicio habíamos visto imágenes y demás? Producto de tu experiencia, tú conocerás, pues debes conocer, estoy seguro, qué es un perro. Sabes que cuando escuchas un wow, wow, es que un perro está ladrando y tú, producto de tu capacidad, producto de las características, en este caso de memoria, de atención y de memoria, sabes que es un perro, por lo tanto, identificas. Ahí está el punto de vista psicológico, ¿sí? Entonces, aparte de que genera movimiento y todo aquello físicamente, va a generar un tipo de sensación cerebral. Va a generar una sensación que es producto de tu entendimiento, de tu atención, de tu comprensión, en palabras técnicas teóricas, de procesos cognitivos que tú has ido aprendiendo. Si nosotros escuchamos en este momento, como yo a ver hace rato, ¿sí? Si es que estaban por el centro, estás saliendo, estás caminando normal, pero ves que hay un tráfico horrible, asqueroso, y escuchas este ruido de los petardos, fuegos artificiales y demás, ¿qué vas a pensar? ¿Qué es lo primero que podrías pensar? Dentro de nuestro contexto, de lunes a viernes, ¿qué pensarías? Un bloqueo. ¿Ya? Exactamente. Eso es. O sea, hemos tenido una cuestión física, pero que nosotros le hemos interpretado.
¿Producto de qué? Producto de una experiencia. Esa es la parte psicológica. Esa es la parte que tú no solamente puedas entenderlo, sino en el caso de que nosotros vamos a crear contenidos, podamos hacer, podamos conseguir que las personas a quien nos dirigimos puedan entenderlo adecuadamente, ¿ya? Ahora, les decía, bloqueo y todo aquello, petardos, genial. Y me decía, ¿no? Gracias, Mateo. Mateo nos decía, eso es un bloqueo. Hay un bloqueo, como ahorita está bloqueando el centro, felices, ya. Ahora ponte en otra situación. Ponte igual, congestión, tráfico vehicular, y escuchas igual los fuegos artificiales, pero en domingo, en domingo. ¿Qué creen que pueda hacer? ¿Será lo mismo? ¿Podrá ser lo mismo? ¿Habrá algún tipo de cambio? ¿Qué podrá hacer? Bien puede ser algún evento que hay, alguna fiesta, digamos. Ya, clásico, genial, gracias. Perfecto. Sí, Ana, muchísimas gracias. Podría ser pues eso, producto de nuestra experiencia lamentable, ¿no? De lunes a viernes bloqueamos. Hablo en líneas generales, ya, sé que ni ustedes ni yo estamos en eso. Y sábado y domingo ya no sabemos que no es bloqueo, no están pidiendo algo, están bailando, ¿ya? Podríamos interpretar de esa forma y de esa manera también, ¿ya? Por esa razón, por lógica del conocimiento que podamos tener. Entonces, eso le sumamos la musiquita, música, ¿no? El platillo ahí, listo, y la música, la banda, y no, pues ya sabemos que no es bloqueo. O sea, no es un bloqueo que está pidiendo algo, sí están bloqueando y fregándote la vida también, pero están bailando, ahora están perjudicando de otra manera. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo te diga, prepara, hagamos la publicidad, hagamos el cuentito para los niños, hagamos la historia de terror, es ahí donde nosotros tenemos que cada uno de esos elementos para que el resto lo entienda, no para que nosotros entendamos. Nosotros, ahí en este caso, no servimos de público meta, no servimos de grupo focal, no servimos de referencia. Quien tiene que entender son los otros, las personas a quienes nos vamos a dirigir. ¿Ya? Cuando hablamos, si hay dudas, hay preguntas, por favor, estoy atento a que en cualquier momento puedan interrumpir. ¿Ya? Nos referimos a lo que son las técnicas de sonido, las técnicas del sonido. ¿A qué se refieren estas técnicas del sonido? ¿Sí? Ya se van a referir al conjunto, técnicas, ¿no? Distintas formas. No solo es una, son técnicas, distintas formas. Conjunto, como bien dice la diapositiva, de leyes, de técnicas como tal, físicas, que van a encargarse de lo que es el tema del sonido, ¿ya? Y ahí seguramente te vas a acordar de elementos que seguramente los has llevado, los has hecho conocer en función de alguna clase que has debido tener en secundaria, en colegio, donde seguramente tu profe de física ahí se está matando explicándote acerca de lo que es la propagación del sonido, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, justamente dentro de esas características de poder identificar un sonido u otro sonido, cómo se desarrollan las cosas, etcétera, etcétera, va a tener que ver en torno a distintas técnicas ya sistematizadas, ya bien estudiadas, que tiene que ver con aquello, ¿ya? Otro detalle importante que tiene que ver justamente con esto de la propagación del sonido, con el hecho de las distintas características en función de esta recopilación teórica de técnicas como tal, tiene que ver con lo que es la pérdida y la atenuación. La pérdida y la atenuación es pérdida y atenuación por un lado, ¿sí? Podríamos poner acá pérdida o atenuación, es lo mismo, quiero que entiendas, es lo mismo. Va a haber otro que es ganancia o amplificación, pero empecemos por esto, pérdida o atenuación y o atenuación, ¿ya? Se refiere a que el sonido, cuando nosotros emitimos un sonido, va a ser debilitado, ¿sí? El sonido va a ser debilitado por alguna razón. El sonido va a ser debilitado por alguna razón como tal, entre la fuente sonora y el lugar donde se quiere escuchar. Seguramente, no sé hasta qué punto a través de la virtualidad podremos hacer esto, pero notas que la forma, hay un cambio, ¿verdad?
No sé si escuchas mejor ahora, ahora menos, porque justamente hay algo que está impidiendo que nosotros podamos escuchar adecuadamente, de que la onda viaje tranquila, sin que nadie le moleste. Entonces tiene que ver con esos detallitos, ¿sí? De manera voluntaria o de manera involuntaria. Y acá van a entrar estos lugares, nuestros medios absorbentes. Van a haber medios absorbentes, y acá es donde te voy a mostrar. Aquí está, voy a. Un estudio de radio, por ejemplo, ¿sí? Un estudio de radio va a tener la característica de tener elementos que puedan absorber el sonido. ¿Para qué? Para evitar que rebote. Porque el sonido, cuando llega a un lado, va a rebotar, va a generar rebote, va a generar rebote, y ese rebote se le llama reverberancia. Se le llama reverberancia, o podríamos mencionar como eco. Seguramente cuando estabas en colegio, has entrado al ambiente más grande de tu colegio, qué sé yo, un coliseo, un teatro, o algún otro lugar que tenía materiales que en vez de absorber generaban el rebote. Los baños, las cocinas, por ejemplo, van a tener esa característica. ¿Por qué? Porque el material que tienen es un material que es la cerámica, el azulejo, esos detallitos, que generan de que la onda sonora rebote y pueda generar un eco, una reverberancia. ¿Ya? Entonces, ese es un material que va a generar rebote, pero vamos a encontrar otros como las telas, los paños, que ves al fondo, esta esponja. ¿Qué va a hacer? Va a recibir el sonido y va a absorber. Por lo tanto, va a evitar que la onda vaya por un lado, por otro lado y demás. Tenemos que esta es la onda como tal. Ya esta es la onda. Hablamos y cuando no hay un material absorbente, ¿qué sucede? Va a rebotar, va a ir a otro lado, a otro lado, a otro lado. Me estoy guiando por el cuadradito que tenemos, ¿no? Hasta que pierda la fuerza, la amplitud como tal, y se quede estática y quieta, y ya no se escuche, no produzca absolutamente nada. ¿Ya? Eso es cuando tengo materiales que generan rebote. En el caso de la atenuación, estamos hablando de atenuación, ¿sí? Para que no te pierdas la pérdida o la atenuación. Va a haber materiales que van a generar que esta onda, en vez de rebotar, ese material lo absorba, como esas esponjas que tú estás observando ahí atrás, que van a permitir de que no haya el rebote. Por lo tanto, el micrófono, lo que ves en pantalla, los sonidos que entran al micrófono sean los más fieles posible, que no tengan ruidos, que no tengan justamente ese rebote como tal. Para eso se utiliza eso. Hasta ahí vamos bien con los materiales, con lo que es pérdida o atenuación, con los materiales que absorben el sonido. Sí, Rick. Genial, gracias. Si hay dudas, si hay consultas, por favor, pregunten. Ya, estamos a tiempo. Por otro lado, voy a tener, bueno, ahí, ¿qué puedes observar? ¿Sí? Estos materiales van a generar que el sonido absorba, que aquel sonido, que es la misma voz, se absorba y que no genere que al micrófono entre rebote. Una voz, otra voz, ese eco como tal. ¿Ya? No va a generar eso. Voy a tener lo que es la ganancia o amplificación, que es lo contrario de pérdida o atenuación. ¿Ya? Ganancia o amplificación. ¿Qué tiene que ver? La ganancia o amplificación va a ser lo contrario. Cuando el sonido va a conservarse o se va a aumentar las características del sonido producto de las superficies por donde viaja el sonido. Hace rato te has dado cuenta que he hecho esto, ¿verdad? Y evidentemente ha implicado de que tú no escuches quizá adecuadamente. ¿Por qué? Porque estaba impidiendo. Pero voy a tener otra opción que es esta, de repente, ¿no? La cual, te digo, quizá por la virtualidad no se va a escuchar adecuadamente, pero esto va a generar que se amplifique el sonido, ¿ya? Entonces, acá a ver, suene gracioso, todos los conos que ves de tránsito, esos conos amarillos, naranjas, que utilizan, tú hablas por una parte, por la parte más pequeña, ¿y qué va a generar? Va a generar justamente que el sonido se amplifique, porque además tiene esa conformación curva, ¿verdad? Como un cono, como tal, que genera que el sonido
se amplifique y salga más fuerte de lo que se había concebido originalmente. Entonces, este sonido se denomina amplificado, se denomina ganancia o amplificación. Esta ganancia nosotros en la consolita, en la consola de una consola de estudio de radio, podemos igual utilizar. Es decir, cuando tengo un sonido que es demasiado bajo, de la misma manera puedo amplificarlo a través ya de la consola misma. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Tú puedes ver mientras, si es que piensas en algo, acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy dirigiendo el sonido, lo estoy amplificando a través de elementos que puedan generar un tipo de rebote de la onda sonora y que pues se amplifiquen como tal, ¿no? El cono que te decía, nuestra voz, ¿no? Cuando queremos que se escuche más, aquí igual, ¿no? ¿Qué vamos a generar? De que el sonido se amplifique. En este caso, ambos lados, ambos ejemplos son figuras caseras como tal que vamos a tener, ¿ya? Voy a pasar esto muy rapidito, en torno al tiempo también que nos queda, menos de 7 minutos. La energía acústica como tal, ya sabes, energía acústica implica movimiento, va a generar movimiento. Energía acústica, movimiento, ¿sí? Que hay más fuerza, un sonido más amplio, con mayor amplitud, va a generar fuerza, ¿no? El airecito, si tú escuchas el parlante de tu celular, le pones todo el volumen y acercas a un lugar donde puedas sentir el viento como tal, va a generar aquello. ¿Por qué? Porque hay fuerza como tal. Cuando hablamos de potencia acústica, hablamos de que esta energía que tenías, esta energía acústica, se puede convertir a otro tipo de energía. En la medida de que tengamos una fuerza mucho más grande que pueda ser la energía acústica, podemos convertirla a algo más grande, en este caso energía eléctrica como tal, ¿ya? Esa potencia acústica puede convertirse en otro tipo de energía, puede ser mecánica, eléctrica, calorífica, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, podríamos hacer eso producto de ¿qué? Producto de que la energía acústica conlleva fuerza, se convierte en potencia como tal. Cuando hablamos de electroacústica, electroacústica ya va a ser justamente la característica de muchos equipos que van a tener la posibilidad de convertir lo que es nuestra voz, por ejemplo, con un micrófono. No es que la voz va a ir a través de un tubo y va a ir, ¿no?, rebotando y que llegue hasta donde más pueda. No. Básicamente implica la electroacústica, implica el cambio de energía acústica a energía eléctrica y viceversa, energía eléctrica a energía acústica, ¿ya? Esto se lo realiza con los micrófonos, de los micrófonos se los realiza con un aparato de computación que puede interpretar aquella información que viaja ya a través de cables como tal, por así decirlo, para que se entienda el ejemplo, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos equipos que puedan realizar aquello. Y a esos equipos que puedan realizar aquello se los denomina transductores. Los transductores van a ser los equipos que van a poder cambiar ese tipo de información. De por sí, nuestro cuerpo va a poder ser un transductor. ¿Por qué? Porque lo que tú estás escuchando en este momento, ahí ya medio aburrido, ya vamos a acabar, tranquilo, tranquila. No es una información, si es que me escuchas ahorita, no es una información que va a un lugar ciertamente hueco, ¿no? Y que llega a tu cerebro, no. Esa información, ese ruido, esa voz que estás escuchando en este momento, se transforma en impulsos eléctricos. Impulsos eléctricos que van a viajar a través de las conexiones como tal, sinápticas, a través de la conexión neuronal, a través de esa conformación física química a tu cerebro para que tu cerebro pueda darle una interpretación adecuada, ¿sí? Lo mismo va a suceder con el micrófono, lo mismo va a suceder con el parlante, con la computadora, etcétera, etcétera. Todos estos elementos que van a permitir convertir, ¿sí? Cambiar esa energía acústica en energía eléctrica como tal. Ahí tenemos algunos, ¿no? Amplificadores, grabadoras, reproductores como tal. Habíamos visto ya algo habíamos visto algún elemento de lo que es el decibel, la unidad de intensidad del sonido como tal, límites de audibilidad, límites de dolor, el umbral de dolor, umbral de audibilidad como tal, que habíamos mencionado hace un momento. Por ejemplo, acá tú puedes evidenciar, si bien está en inglés, igual nos permite
a nosotros identificar, ¿no? Los decibeles, la intensidad que pueden tener determinados sonidos como tal. Por ejemplo, acá tú puedes observar, ¿sí? Algunos elementos que son parte de tu cuerpo, de por sí los latidos de tu corazón, tú no los vas a poder percibir todo el rato. ¿Por qué? Porque estarán a una intensidad menor. Lo que está funcionando en tu estómago, salvo ahorita que está de hambre y ya está hablando, pero después otros sonidos no vas a poder percibirlos como tal, ¿ya? Pero otros sí, otros sí. Como acá, por ejemplo, te vas a dar cuenta algunos que le exceden lo que son los 120 decibeles. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro, estimadas y estimados? Por favor, los escucho atentamente. Todo claro, Lee. Gracias, José. Gracias por preguntar, José. Te agradezco mucho y como te decía, yo me noto todo. Genial. Ricardo, te escucho atentamente. Sí, Lick, tenía una duda. Bueno, más que nada, es un poco fuera de tema, ¿no? Había escuchado alguna vez de que precisamente el audio, bueno, el sonido puede viajar más rápido y más eficiente en el agua, pero obviamente nuestros oídos no pueden captar ni entender lo que pasa. No sé si sea cierto. En realidad no va a viajar tan rápido, porque justamente el agua va a ser un medio no tan elástico para el sonido. Entonces no viaja tan rápido, más bien es como que el sonido que está entrando ahí va a tener dificultades y por eso nosotros escuchamos ese sonido distorsionado. Pero ¿de qué va a depender también? De que le pongas más fuerza a ese sonido para que puedas escucharlo por debajo, por así decirlo, para que tenga más fuerza y penetre con mayor facilidad, en este caso el agua. Ah, está bien, Lick. Gracias. No, con gusto. Bien, estimados, tengo menos de un minuto. Cuídense mucho, por favor, coman bien, aliméntense bien. Les agradezco por su atención. Y el miércoles continuamos con esta clase que nos va a preparar a lo que es la clase presencial. Gracias por todo. Cualquier duda a sus órdenes. Muy buen resto de jornada y coman rico. Buenas tardes. Gracias, Lick. Hasta Hasta luego, Lick. luego. A ustedes, chicos. Nos vemos.